ha sido un tema muy mediático. Esto sucedió el 19 de Bien, octubre. Entonces, bueno, estos son algunos datos del museo que me gustaría ponerlos en contexto. Me parece importante ponerlos en contexto, ¿no? Mira, ahora te voy a decir por qué. El museo está en el centro de París, como las buenas. París es una ciudad, digamos, muy bien hecha, ¿no? Muy bien diseñada desde su urbanismo, ¿no? Entonces, es una ciudad radial, ¿sí? Como las buenas ciudades, como los buenos diseños urbanísticos de una ciudad radial, ¿eh? No como Ciudad de Panamá o como Lima, ¿no? O sea, no son ciudades radiales, pero París lo es, Moscú también lo es, y bueno, muchas otras ciudades, ¿no? Entonces, y en el centro, exactamente en el centro de la ciudad, está el museo que en su momento era el Palacio de la Monarquía, ¿no? Entonces, lo que yo no sabía es que antes de ello había sido fortaleza, antes de ser palacio. Muy interesante. Bueno, es desde el año 1793, es un museo abierto. eh, Y como después de la Revolución Francesa, unos cuantos años después, ¿no? 1789, 1793, museo abierto. Fíjate que este dato tampoco lo tenía. Recibe 8,9 millones de visitantes anuales. O sea, en el año 2024 recibió 8,9 millones de personas. Y seguramente este año 2025 va a pasar los 9 millones. Bien. Entonces, digamos, es un museo abrumador. Si alguno de ustedes lo han visitado, o sea, digamos, para poder ingresar es un proceso bastante complicado. Hay muchísima gente, es demasiado grande, es inmenso. Su extensión es 24 hectáreas. 24 hectáreas, ¿no? Entonces hay que poner eso en contexto porque cuando tú, digamos, piensas, bueno, ¿cómo se pueden haber metido, ¿no? a una galería, a una salita, que es la Galería Polo? ¿Cómo se pueden haber metido estos señores como, digamos, de una manera tan fácil, ¿no? Con una grúa eléctrica. Bueno, hay que ponerlo en contexto, ¿no? Esa Galería Polo, ¿cuál es su tamaño respecto de todo el tamaño del museo? ¿Cómo no han cuidado tanto estas joyas? Espera, pero es que tú sabes todo lo que contiene el museo, eso hay que ponerlo en contexto, ¿no? El museo, mira, escogí cinco, digamos, obras que están consideradas obras de arte, ¿no? Que conforman el museo, son parte del museo, ¿no? La Venus del Milo, por ejemplo, ¿no? La diosa que no tiene brazos y que hasta ahora no se sabe por qué no tiene brazos, ¿no? Es esto un misterio que hasta ahora no se ha podido revelar. Y eh, la diosa del Milo es de antes de Cristo, ¿no? Entonces, y ahí está. Entonces, es una digamos, de los monumentos que uno no puede dejar de ver cuando va al museo. El otro es el Regente, ¿no? O el Regente. Ese es un diamante que pesa 24 kilos. Ustedes me están escuchando bien. Es un diamante que pesa 24 kilos. Es una cosa que uno no puede dejar de ver, ¿no? Eso sí no se lo pueden robar porque, o sea, es muy complicada la logística del robo, ¿no? O sea, 24 kilos, te das cuenta, tienen que cargarlo entre varios, ¿no? Bueno, eh, el otro es el cuadro de la libertad guiando al pueblo. Es un cuadro bien emblemático porque ustedes saben que Francia está considerada, digamos, un bastión de la libertad, de la democracia, de la antimonarquía, por pues toda la historia y todo lo que ya sabemos, ¿no? Pero este cuadro es especialmente importante. De hecho, es uno de los más famosos del museo. El otro, del que no se habla mucho, es el Código de Hammurabi, que es sumamente valioso. ¿Por qué se le llama el código? Porque esto es como un código de principios que marcó las leyes de la época de la Mesopotamia antigua.
O sea, tú tienes aquí en este, digamos, es como una pequeña biblioteca, ¿no? En esta biblioteca tú tienes un código penal, un código civil, un código de familia, o sea, tienes un código de trabajo, o sea, todo eso de la época antigua de la Mesopotamia, ¿no? En buen estado, buena conservación. Entonces, me parece que es una verdadera reliquia y una verdadera obra de arte y patrimonio cultural de la humanidad. Pero de ese no se habla mucho eh, de esa pieza. Y obviamente la Mona Lisa, ¿no? Que yo creo que es la que más la gente va a ver, es la más famosa. Pero la Mona Lisa no era tan famosa antes. O sea, cuando se robaron la Mona Lisa en el año 1911, la Mona Lisa sí era famosa, pero no era tanto. Se hizo más bien, se potenció su fama a partir de que se la robaron, ¿no? Se la robó un ex trabajador que era italiano y que consideraba que por ser una pintura de Leonardo, un italiano, no le pertenecía a Francia, que eso tenía que estar en Italia. Entonces él, un ex trabajador del museo, se lo llevó, pagó después lo encontraron, recuperaron la obra, pagó una prisión de creo que 7 meses, una cosa así. Y bueno, la Mona Lisa es famosísima, ¿no? Ahora, la Mona Lisa, ¿por qué es famosa? ¿Por qué es tan famosa? No solo porque es una obra de Leonardo, sino porque la Mona Lisa tiene una característica, ¿no? O sea, cuando vayan al Museo del Louvre, hagan la prueba. Si pueden, porque hay demasiada gente, muchas veces no se puede. Tú ubícate en varias partes del salón, mira a la Mona Lisa y desde las diferentes partes que tú te ubiques, si te ubicas a la derecha, en el extremo izquierdo, al centro, adelante, atrás, te ubicas en cualquier parte, te va a parecer que la Mona Lisa te está mirando. Si tú te empiezas a mover, pareciera que la Mona Lisa te está siguiendo con la mirada, ¿no? O sea, la técnica que usó Leonardo es tan espectacular y es tan, digamos, fue innovadora, ¿no? De su época, que consigue ese efecto y será pues un efecto que quedará por el resto de los días, ¿no? Entonces siempre va a aparecer, incluso aquí mismo, ¿no? En la foto tú te mueves, ¿no? Hacia un lado, hacia otro lado, y parece que te están mirando, que te están mirando. Entonces es sumamente enigmática, atrapadora, encantadora, y por lo tanto es una obra de arte, ¿no? Eso la hace diferente de cualquier otra pintura. Por cierto, por cierto, esa técnica tiene un nombre. No sé exactamente porque yo no soy experto en arte, pero esa técnica tiene un nombre y la usó. Dicen que el que realmente inventó esta técnica es el Greco, ¿no? Y el Greco y que digamos, no era tanto de Leonardo, que Leonardo la tomó, pero yo no sé de arte, o sea, no sé de quién la inventó, ¿no? Lo único que sé es que es una obra de arte, el hecho de que consigan ese efecto que parece que la obra, o sea, digamos, la Mona Lisa te está mirando desde cualquier punto en que tú te ubiques, eso me parece sumamente artístico. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? Bueno, y aquí hay colecciones, ¿no? Colecciones, mira, asiáticas, egipcias, griegas, etruscas, romanas, artes del Islam, esculturas, objetos de arte, pinturas, artes gráficas, o sea, de todo. Entonces eso hay que ponerlo en contexto, porque es importante, ¿no? Porque uno dice, pero ¿cómo no han cuidado las joyas de la corona? Sí, pero es que cuando tú ves el tamaño del museo, cuando tú ves las otras piezas que también tienen que cuidar, ¿no? Entonces, digamos, estas piezas que se robaron, si bien es cierto, son importantes, cualquier pieza de un museo siempre va a ser importante, ¿no? Cuando tú lo ubicas en contexto, eh, digamos, no están dentro de las principales joyas, ¿no? No están dentro de los principales atractivos que las personas van a ver. Y ojo que aquí yo te he puesto cinco, ¿no? Pero tranquilamente hay 200 así que vale la pena ver, ¿no? De hecho, si tú vas al Museo del Louvre tienes que ir, y quieres, digamos, apreciarlo, tienes que ir varios días. Con un solo día no te alcanza, no te alcanza, ¿ok? Y es un museo, la otra cosa que llama la atención es que es un museo muy seguro en su entrada. Eso es impresionante, porque su entrada es por un piso intermedio.
O sea, tú entras casi como por un sótano, ¿no? Y así es como un laberinto. Entonces, y después ya, pues, estás dentro del palacio, ¿no? Entonces, eso lo que te dice es, oye, aquí los controles son tan fuertes y cómo puede ser posible que hayan tenido un descuido tan grande, ¿no? Pero bueno, ahora vamos al robo. Vamos a hablar del robo. El robo duró más o menos 7 minutos. Se inicia a las 9:30, que es la hora en que se abre, digamos, el museo al público. La banda de ladrones era profesional, ¿no? Se estima que estos ladrones podrían estar perteneciendo, se han capturado algunos supuestos, ¿no? Supuestamente algunos, pero sí hay algunas capturas, primero 2 personas, después 5. eh, Se presume que podrían pertenecer a la banda de los Pink Panthers, ¿no? Las Panteras Rosas le llaman, ¿no? Entonces, porque son, digamos, ladrones de museo y generalmente de joyas, y esa es, digamos, su especialidad. Y se pusieron ese nombre o les pusieron esa denominación porque, no sé si ustedes recuerdan que había una película de la Pantera Rosa en que se roban una joya, se roban un diamante, ¿no? Entonces, digamos, la especialidad de esta banda es robar museos y joyas de manera muy sofisticada. Aquí lo han hecho simple, ¿no? Pero detrás de la sencillez del robo hay digamos, una complejidad profesional, planificada, premeditada, estudiada, ¿no? Y, digamos, bien ejecutada. O sea, eso creo que no nos queda la duda, lamentablemente bien ejecutada porque consiguieron que se materialice el robo, ¿no? Entonces, eh, ¿qué pasó? Pues fueron 4 personas, ojo, 4 personas, o sea, no fueron 40, 4 personas. Llegaron en un camión, en el camión llegaron 2 personas con chalecos amarillos, aparentando ser trabajadores de obra o algo así, y otros dos llegaron en moto, ¿no? En unas moto scooters, pero de alta cilindrada, ¿ok? ¿Por qué yo pienso que llegaron en scooters de alta cilindrada? Porque las motos scooters, como uno las ve chiquitas y sencillas, por más que sea de alta cilindrada, no generan tanta sospecha. Si uno llega ahí en una moto de esas potentes, pues uno dice, ¿qué hace cualquier persona que ve el hecho dice que hace un obrero de la construcción subido en una moto BMW o en una moto Kawasaki pues, de esas profesionales que van a alta velocidad, ¿no? Entonces llama la atención, puede generar sospecha y puede arruinar todo, digamos, ese plan que tenían los ladrones, ¿no? Entonces ellos se fueron eh, en estas scooters. Regla número uno, ¿no? El ladrón se disfraza. O sea, digamos que aquí el robo tuvo un factor importante que es digamos, el camuflaje, ¿no? El camuflaje. Y eso pasa en cualquier evento de riesgo de terceros hacia una organización. El lavador de activos va a querer camuflar, el defraudador va a querer falsificar un cheque o un documento. Entonces hay un disfraz, un camuflaje o hay algún tipo de instrumento en donde, digamos, el defraudador va a hacer esfuerzos en que ese disfraz sea tal que nadie lo note, ¿no? Y por eso una grúa, o sea, un camión con una escalera eléctrica, ¿no? Unas motos sencillas, scooters, ¿ok? Claro, de alta cilindrada para que agarren velocidad. Eso para ellos es importante, ¿no? Esa combinación, ¿no? Entonces, los chalecos amarillos, por ejemplo, ¿no? Bien. Entonces, bueno,
aparcaron el avión, subieron al segundo piso o primer piso, algunos le llaman piso uno, dependiendo, o sea, hay lugares en que tú tienes planta baja, piso uno, ¿no? Hay lugares en que tienes piso uno, que es la planta baja, y piso dos, el superior. Bueno, subieron eh, con una motosierra de vidrio, cortaron, ¿no? Las ventanas, las abrieron, ¿ok? Entraron con la misma motosierra digamos, cortavidrios, rompieron la protección que tenían las joyas, las pusieron en unas bolsas, luego bajaron por la misma escalera, se subieron a las motos, como solamente eran dos motos, entonces se fueron, digamos, de dos en dos, dos por moto, y así se materializó el robo. El robo habría durado unos 7 minutos. Bueno, eh, una de las cosas que uno dice, oye, ¿por qué no aquí no sonó la alarma? ¿Sonó o no sonó la alarma? Hay dos versiones, hay gente que dice que sonó, hay gente que dice no sonó. Lo vamos a analizar después cuando metamos los componentes de gestión de riesgo. Pero hay algo importante que hay que analizar aquí, porque hay que estudiar la mente del defraudador, y estudiar la mente del defraudador pasa por entender su modus operandi. Entonces, ¿qué cosa es lo que se robaron? ¿No? Eso es importante entender. Entonces, estas son las joyas que se robaron, que están ahí, ¿no? De hecho, una de ellas, ¿no? Que probablemente era la más valiosa, esta de aquí, la más valiosa desde el punto de vista, digamos, yo diría que de reliquia, ¿no? Es esta, la corona de la emperatriz Eugenia. Yo diría que esta. Esta corona se les cayó durante el robo. O sea, pero algunos dicen ahí siempre va a haber hipótesis, ¿no? Entonces, no, la dejaron caer por alguna razón, que no podía llevar el peso o no sé qué, o fue, otros dicen, no, eso fue un mensaje, ¿no? Que hay que entenderlo, hay que descifrarlo. Bueno, yo creo que lo más probable es que se les haya caído. Recuerden que pues estaban en una moto apurados, de dos en dos, es muy probable que se les haya caído, ¿no? Se dañó la corona, pero la van a restaurar. Lo demás, cuando ustedes ven las características, entonces necesitan un poquito de intuición para entender qué es lo que pueden ir aquí. O sea, en todo lo que ustedes ven, van a encontrar piedras preciosas, ¿no? Va a encontrar piedras preciosas, va a encontrar, bueno, esmeraldas, gemas, diamantes, o sea, piedras preciosas. Entonces, ¿qué es lo más probable? Lo más probable es que el defraudador eh, quiera cortar la trazabilidad, ¿no? A través de el desmantelamiento de estas joyas desde su versión original, ¿no? Es decir, que saque todas las piecitas y que todas estas piezas las esparza, ¿no? A través de pues, toda la red los Pink Panthers se calcula que son 800 personas en el mundo. ¿Ok? Curiosamente, se dice que los Pink Panthers no tienen un líder, o sea, son como una red, como un club, ¿no? O sea, no hay un jefe, digamos, ¿no? O sea, son como un conjunto de bandas independientes, algo así, que tienen algunos comunes denominadores, que no sé ni cómo se comunicarán, pero digamos eso es lo que se sabe un poquito, ¿no? Entonces, entiendo yo que lo que ellos quisieran es desmantelar estas joyas para cortar la trazabilidad. Esa es otra cosa que el defraudador siempre va a querer hacer, cortar la trazabilidad, la posibilidad de que alguien siga la pista, la posibilidad de que identifiquen que detrás de eso hay digamos, hay un acto ilícito, ¿no? O en este caso un robo. Entonces, eh, y digamos, eso es en términos de probabilidad, ¿no? O sea, también hay hipótesis, no, porque esto te lo puede comprar un jeque árabe que es coleccionista, ¿no? O sea, eso, yo no creo que eso sea, por ahí vengan las cosas, porque, digamos, los coleccionistas tienen una característica. Los coleccionistas eh, eh, siempre quieren mostrar su colección al público.
¿no? Si conoces a alguien que colecciona monedas, carritos o juguetes de Star Wars, lo que sea, siempre va a querer mostrar su colección, ¿no? Entonces, y claro, si estas joyas son notablemente reconocibles, entonces difícilmente un coleccionista va a querer exponerse a terminar en la cárcel, ¿no? O sea, yo no creo que eso sea el escenario posible. Lo más probable es que aquí haya un desmantelamiento o que el objetivo de los ladrones sea un desmantelamiento, ¿no? Y también se dice, y estoy de acuerdo con eso, es que mientras más pase el tiempo es más difícil recuperar porque la probabilidad del desmantelamiento es mayor. Entonces, mientras más pasan los días, o sea, es más difícil recuperar, digamos, las joyas. Bueno, entonces, es bueno poner en contexto cuál es la característica de las joyas, porque esto lo que te dice es que ellos lo han planificado, o sea, ellos sabían qué joyas se tenían que llevar, ¿no? Joyas que pudieran ser desmanteladas, entendiendo que ese era el objetivo. Bien, eh, y ahora sí vamos a hablar un poquito desde la perspectiva de gestión de riesgos, ¿no? Vamos a reflexionar. Eh, y la primera reflexión es esta, ¿no? Solo conoceremos la verdadera eficacia de los controles cuando el riesgo se materialice. Muchas veces vamos a preguntar sobre la eficacia de los controles, nos van a decir, pues los controles son muy buenos, eficaces, ¿no? Pero si el riesgo no se ha materializado, lo que tenemos es solamente una eficacia esperada, ¿ok? Entonces eso es como los deudores del crédito, ¿no? O sea, tú vas a saber si es buena paga o mala paga recién en el momento que tenga que pagar la deuda. Antes, solamente lo que vas a tener es una estimación de su perfil crediticio, una esperanza de su perfil crediticio. ¿Ok? Bueno, entonces, esa es mi reflexión. O sea, la verdadera eficacia, eficacia real de control, la vamos a conocer cuando el riesgo se materialice. Si el riesgo no se ha materializado, todavía no ha sido probada la eficacia o, digamos, la efectividad de los controles. Todavía no ha sido probada. Esa es una reflexión que hay que llevarlo a la organización. ¿Por qué? Porque todos en la organización, pues hacemos gestión de riesgos. En diferentes, no importa en qué, digamos, jerarquía o área funcional estemos, todos hacemos gestión de riesgos. El riesgo operativo, riesgo estratégico, riesgo de cualquier tipo. Cuando tomamos una decisión, hacemos gestión de riesgos. Entonces, si hacemos gestión de riesgo, estamos llenos de controles, convivimos con los controles. Entonces, llevemos a nuestra organización ese concepto que los controles solamente los vamos a conocer en su efectividad cuando el riesgo se materialice, no antes, ¿no? Y eso hace que evitemos caer en la guardia baja. Cuando nosotros creemos que el control es efectivo, vamos a bajar la guardia. La efectividad de control la vamos a saber solamente en el momento en que se materializa el riesgo. Bien, aquí les he puesto algunas etapas clásicas de un control, de cómo va madurando un control, ¿no? Son etapas referenciales, son fases referenciales, ¿ok? Entonces, la primera es el diseño. Primero pensamos en un control, después lo ejecutamos, ¿no? Lo ponemos en marcha, después lo vamos gestionando, le vamos haciendo mejoras, en fin. Y en algún momento, ojalá no, pero en algún momento, y ahí está la línea roja, se materializa el riesgo, ¿no? Entonces, a partir de ahí viene la respuesta. Y entonces hay dos etapas del control en cuanto a su eficacia. La primera eficacia es una eficacia esperada hasta que no se materialice el riesgo. Cuando se materializa el riesgo ya podemos hablar de una eficacia real.
¿Ok? Entonces, esos conceptos, eficacia esperada del control y eficacia real del control, son conceptos que debemos tener claro, porque muchas veces cuando en la organización solamente hablamos de eficacia de controles, podemos estar bajando la guardia sin querer. Podemos estar pensando en eficacia esperada alta. Pero espera, todavía no se ha aprobado el control. El control se va a aprobar cuando el riesgo se materialice, ¿no? Bien, ahora, eh, en controles, yo uso una metodología muy sencilla para el establecimiento de controles, para el diseño, ¿no? Que es el enfoque PAR o la metodología PAR, ¿no? Que se basa en tres letras: prevención, alerta, reducción de daño. La primera, ¿cómo puedo reducir la probabilidad de ocurrencia? ¿Cómo puedo reducir la probabilidad de ocurrencia? Esa es la letra P de la palabra PAR, prevención. Entonces aquí podemos hacer muchas cosas para reducir la probabilidad de ocurrencia de que el riesgo se materialice, ¿no? ¿Ok? Podemos hacer verificaciones, podemos hacer bloqueos, podemos tener controles disuasivos, en fin, muchas cosas que podemos hacer, ¿no? Hay subcategorías que se pueden poner. La alerta. ¿Cómo puedo saber qué podría estar ocurriendo? Pero esa alerta hay que, digamos, explicarla bien, ¿no? La alerta tiene que llegar, tiene que tener un mensaje, ese control tiene que ser un mensaje que llegue al que puede tomar decisiones, al dueño del proceso o al dueño del control. Entonces, ¿por qué? Porque si, imagínate que tú tienes un auto. Entonces, digamos, el auto, tú tienes una política de prevención, ¿no? Del robo, por ejemplo, del auto que tienes. Entonces tú dices, no, yo no lo dejo en la calle estacionado, yo lo dejo en parkings vigilados de pago, ¿no? Lugares de estacionamiento, perfecto. Esa política es una política de prevención. Te va a reducir la probabilidad que te lo roben. No te va a asegurar, pero es una letra P. Con ese mismo auto tú puedes tener un control de alerta. Tú le pones una alarma, ¿no? Entonces, de tal manera que si suena la alarma, tú dices, me lo podrían estar robando. Y hay que entender que hay una palabra podría, que significa tal vez me lo están robando o tal vez no. De repente es un gato que está haciendo travesuras por el auto y está activando la alarma. Entonces, pero ese mensaje de la alarma tiene que llegar al dueño del proceso, ¿no? Si no llega donde el dueño del proceso, ese control no tiene efectividad. O sea, si, digamos, yo me quedo en esta oficina, ¿no? Voy a visitar a un cliente, me quedo aquí en esta oficina y el auto lo dejo a 1 kilómetro en un estacionamiento vigilado, ¿de qué me sirve la alarma? O por lo menos esa alarma clásica no me va a servir porque va a sonar a 1 kilómetro y yo no lo voy a escuchar. Entonces es importante que en estos enfoques de alerta haya una buena comunicación que llegue de manera oportuna al dueño del proceso. Porque si en el Museo del Louvre la alarma sonó, pero esa alarma no estaba monitoreada, por ejemplo, no había un control de seguridad que podía estar dentro del museo, fuera del museo, que estuviera, digamos, viendo las cámaras y con la combinación de las cámaras y el sonido de la alarma pudieran activar, digamos, un bloqueo de la seguridad. Entonces, evidentemente, no sirve. O sea, ¿de qué te sirve que suene la alarma si nadie la va a usar? ¿Ok? Y a veces en nuestras organizaciones, ¿de qué nos sirve que suene la alarma de incendio si la gente no sabe qué hacer, no sabe para dónde ir, si tiene que bajar o tiene que, si puede usar el ascensor, o sea, tiene completo desconocimiento, no sabe? Entonces, eh, las alarmas o las alertas hay que saberlas diseñar, pero tienen que cumplir su objetivo. ¿De qué me sirve que haya una alarma o una alerta de una transacción sospechosa en un movimiento de cuentas
si eso no va a llegar al dueño del proceso, que puede ser el oficial de cuenta, puede ser el oficial de cumplimiento y luego el oficial de cuenta, para que se hagan las averiguaciones. ¿Qué pasa si eso no llega? ¿No? O qué pasa, o sea, qué pasa si se activa, o sea, digamos, el sistema dice que hay una operación sospechosa, pero no le llega porque el correo falla, porque el internet falla, porque el sistema falla, no le llega al oficial de cumplimiento o a quien sea. Entonces, es como el ejemplo del auto. No me sirve que la alarma suene si yo no la voy a escuchar. Tampoco me sirve que la alarma suene si yo estoy en una reunión de negocios y no puedo abandonar la reunión de negocios. ¿Ok? Entonces, estos controles hay que, digamos, diseñarlos de tal manera que eh, logren el objetivo. O sea, que realmente sirvan, que realmente funcionen. ¿Ok? Bien, y luego tenemos la reducción, ¿no? Que bueno, en el mismo ejemplo del auto, si me roban el auto, imagínate, ¿no? Que cualquier cosa puede pasar, ojalá no, pero si se roban el auto, entonces uno tiene una póliza de seguros. La póliza de seguros va, si ocurre, ¿no? El evento, el suceso, ¿cómo puedo reducir el daño? Bueno, la póliza de seguros me sirve. O sea, yo no quiero que me roben, pero si me roban, ahí está la póliza de seguros. Ese es un ejemplo de control o de mitigante de reducción de daño. Entonces, en tu día a día tienes esos tres tipos. ¿No? Piensa en tus principales riesgos, piensa en qué puedes hacer, ¿no? Enfocándote en estos riesgos, en la prevención, en la alerta y en la reducción de daño. ¿Ok? Y eso puede fortalecer un poco más los controles o la efectividad de los controles, que se verá y la conocerás en el momento en que el riesgo se materialice. O sea, si realmente vas a recuperar parte del valor del vehículo, pues eso se dará cuando tengas que pedirle a la aseguradora, mira, que se robaron el vehículo, me tienes que pagar la indemnización. Y ahí puede pasar de que el control no funciona. Imagínate que la aseguradora te dice, sí, señor, pero lo que pasa es que aquí la cláusula quinta, numeral 5, inciso Z, parágrafo cuarto, dice que el vehículo tiene que estar estacionado, no puede estar estacionado en lugares que tengan esta característica y usted lo estacionó ahí, así que no podemos cubrirle, ¿no? El control no funcionó, ¿te das cuenta? Entonces, en la efectividad esperada, uno dice, mira, tenemos el control. Pues estamos asegurados, así, sí, no, lo podemos dejar acá porque estamos asegurados, baja la guardia. Pero a la hora de la hora viene la efectividad y te dice, no, no se cubre por esto. O en los incendios, ¿no? Te dice la aseguradora, no te cubro porque aquí tu extintor tenía el químico vencido. Y eso automáticamente hace que nosotros podamos excluir de nuestra responsabilidad la indemnización. No vamos a pagar el siniestro. Entonces, la efectividad esperada era alta, ¿no? Una buena póliza, digamos, bien diseñada. Pero ¿qué pasa? A la hora de la hora, la efectividad real, que solamente la vas a conocer en el momento del suceso, no es tan alta. ¿Ok? Bien, ahora, si nosotros relacionamos esto con lo que ocurrió en el Museo del Louvre, ¿no? Entonces yo digo, a ver, en la prevención, ¿cómo puede ser posible que me rompan las ventanas de una manera tan fácil, ¿no? O sea, ahí se necesitan, digamos, otro tipo de controles, ¿no? Eh, y en lo que es seguridad, hay tres tipos de controles, ¿ok? O sea, claro, habrá prevención, alerta, reducción de daño, pero hay tres grandes enfoques en los controles de seguridad, que aplica para cualquier tipo de seguridad lógica, seguridad digital, ¿no? Seguridad de la información, seguridad de la tesorería, lo que tú quieras. Eh, Tú tienes tres tipos de controles. ¿Ok? Tienes los controles mecánicos,
¿Ok? Por ejemplo, una caja fuerte es un control mecánico. Si tú tienes una sucursal bancaria, tú vas a poner el dinero, lo vas a guardar en una caja fuerte o en una bóveda. Es un control mecánico, ¿no? Porque tú no quieres que a la madrugada se metan unos ladrones por el ducto del aire acondicionado y se lleven el dinero y no lo vas a dejar en la ventanilla. Esto es un control mecánico. Siempre tiene que haber un control mecánico. A veces electromecánico, no importa, pero en su naturaleza mecánico para seguridad. Segundo, tienes que tener un control electrónico. Y ahí entran los sensores, las alarmas, todas esas cosas, ¿no? O sea, claro, tú vas a guardar el dinero en la bóveda, pero tú quieres que si un ladrón se mete, los sensores electrónicamente identifiquen a esos ladrones y eleven una alerta a la policía o a quien corresponda. Y que además funcione esa alerta. Porque si le va a llegar a la policía y la policía normalmente no tiene recursos o digamos, escucha, digamos, el mensaje una hora más tarde, ya los ladrones hicieron de las suyas. Entonces vas a tener los controles electrónicos. Repito, controles mecánicos, los controles electrónicos y el tercer tipo es el control humano. Entonces el control humano ya es la intervención de personas. Digamos que el área de seguridad física, la policía o la seguridad privada o lo que sea, porque hay empresas de seguridad privada que se dedican a eso, reciben el mensaje y toman decisiones, hacen cosas y toman decisiones, ¿no? Entonces, esos son los controles que son llamados controles humanos, ¿no? O controles de humanos también, ¿no? Porque tiene que ver con decisiones que toman personas, ¿no? No son controles mecánicos como una cerradura, no son controles electrónicos como un sensor, sino más bien son controles ya que tienen que ver con decisiones, con pensamientos, con razonamientos de personas, ¿no? Con formaciones, con experiencias, criterios que usan personas, ¿no? Entonces hay esos tres tipos de controles, ¿no? Entonces, y por eso, digamos, por aquí les pongo en esta laminita, ¿no? En seguridad, estos tres tipos de controles, los controles mecánicos, los controles electrónicos, los controles humanos, ¿no? Y ahora, si vamos a hablar un poquito de lo que pasó en el Museo del Louvre, vamos a decir, mira, los controles mecánicos eh, tenían muy fácil vulnerabilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque con un cortador de vidrios pueden entrar fácilmente por la ventana, ¿no? Entonces, ahí los controles mecánicos no funcionaron bien, ¿no? Eh, Porque cortaron el vidrio, meten la mano, abren la puerta y se meten. O sea, eso, espera, es que eso tiene que tener otro tipo de control, ¿no? Un control más por ejemplo, las puertas, muchas de las puertas se activan, ¿no? Con metales. O sea, las puertas de seguridad, ¿no? Llevan metales hacia los cuatro lados de digamos, de sus marcos, ¿no? De tal manera que no se pueden abrir así nomás, o sea, no son simplemente jalar una manija y se abren las puertas. Entonces, creo que aunque yo no conozco los detalles de la seguridad que había en el caso de esta ventana, lo que sí sabemos es que ellos se subieron, ¿no? Por la escalera eléctrica, abrieron con la motosierra, todo eso se ha visto en los videos y se metieron de una manera muy fácil, ¿no? Entonces, lo que sí me queda claro es que los controles mecánicos creo que no estaban bien diseñados, no estaban bien pensados, claro. Ahora, nuevamente, vamos a ponerlo en contexto, ¿no? O sea, este es un museo de 24 hectáreas. O sea, todo el dineral que costaría fortalecer los controles mecánicos, o sea, esto hay que ponerlo también en contexto, ¿no? ¿Los controles electrónicos, funcionó la alarma o no? Yo creo que sí. Yo creo que sí funcionó la alarma, ¿no? Pero creo también que los ladrones sabían que podían en poco tiempo robarse, porque les demoró 7 minutos todo.
sea, que ellos se tienen que haber demorado 3 minutos más o menos en llevarse las joyas. Pero las joyas estaban protegidas por unas coberturas de cristales que ellos rompieron también con estas sierras especiales. Entonces, eso fueron 3 minutos. Entonces, yo creo que sí sonó la alarma. Es una suposición mía porque hay de las dos versiones, ¿no? La versión oficial dice que sí sonó la alarma, pero, digamos, suponiendo que haya sonado la alarma, ellos se demoraron 3 minutos, ¿no? Y 2 minutos o 1 minuto y medio en que baja la escalera, o sea, en 5 minutos, ¿no? Se llevaron las joyas. O sea, 2 minutos para subir, 3 minutos para subir y entrar, ¿no? 3 minutos para robarse las joyas y otros 2 minutos para huir. 7 minutos, ¿no? Entonces, yo creo que ellos estimaron que en 5 minutos no iban a llegar, no iba a llegar la policía, no iba a llegar la seguridad. Pienso yo que era muy probable que lo hayan tenido medido, calculado, planificado, estudiado. eh, y los controles electrónicos sí funcionaron, pero a ver, los controles electrónicos tienen que, míralo ahora del otro lado. Vamos a suponer que yo soy el director de seguridad del museo. Yo digo, mira, si me va a sonar el control, ese control tiene que estar hecho para, si yo ya sé que se van a demorar 5 minutos en robarse las joyas, o sea, en 5 minutos o en menos de 5 minutos tiene que dar la policía. Si no, no me sirve la alarma, no sirve de nada, porque la gente escucha alarma y no hace nada. O sea, las alarmas son para los que pueden ejecutar las acciones, ¿no? La policía, por ejemplo. Entonces, si la policía no va a llegar en 3 minutos, no sirve de nada la alarma, ¿ok? El ladrón está escuchando la alarma y se está robando y la alarma sigue sonando y ellos se fueron y la alarma siguió sonando. Entonces no hay efectividad de la alarma. La alarma tiene que llegar al que puede tomar decisiones rápidas y oportunas. Si no, no funciona la alarma o la alerta, ¿no? El control de alerta. Y en la reducción del daño entran los controles humanos. Aquí hay que mencionar que hay dos tipos de daños. El robo es un daño. Puede ser un robo de dinero, de joyas, hay un valor eh, económico y hay un valor cultural en este caso en particular. En el caso de un banco, si le roban la bóveda, hay un valor, digamos, económico, ¿no? En este caso hay un valor cultural, ¿ok? Pero hay otro tipo de daño que casi no tiene una reducción o que se puede hacer muy pocas cosas para la reducción, que es el daño a la confianza. Daño a la confianza, daño a la credibilidad, daño a la reputación, y eso es lo que hay que estudiar en el diseño de los controles, ¿no? Entonces, si fuera un banco y se roban dinero del banco, de la bóveda, de la caja principal, ¿no? Entonces el banco va a perder dinero, pero va a perder credibilidad, porque los clientes van a decir, mira, yo deposito mi dinero en un banco para que me lo cuide, pero parece que el banco no sabe cuidar el dinero, ¿no? Entonces eso, en un pensamiento sencillo y con efecto multiplicador, genera un daño a la reputación y un daño a la credibilidad, ¿ok? Entonces, los controles humanos, que son las investigaciones posteriores, ¿no? En fin, eh, han permitido que deberían estar más en la letra A, en la alerta, ¿ok? En la P no, porque tú no vas a poner un guardia de seguridad en cada ventana, ¿ok? De hecho, dentro de la galería habían guardias de seguridad, pero ellos, digamos, se vieron amenazados por los delincuentes, ¿no? Entonces, eh, tenemos que los controles humanos, que incluye también acciones biológicas, como por ejemplo en la identificación de los ADNs, han llevado a la captura de algunas personas que pueden ser sospechosas, ¿ok? Gracias a las investigaciones, esos son controles humanos típicos, ¿no? Eh, ¿Se puede recuperar las joyas? Tal vez, ojalá, ¿no? ¿Se puede recuperar algo? Ojalá.
pero se ha afectado la credibilidad de la seguridad, no solamente del Museo del Louvre. Ojo, en el pensamiento general se ha afectado la credibilidad de los museos en general, de los museos. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque, digamos, ojalá no pase, ¿no? Pero normalmente cuando se desnuda vulnerabilidades, en un caso como estos, entonces se activan, vamos a decir entre comillas, intereses de los defraudadores de replicar lo que ocurrió aquí en otros lugares, ¿no? Otros lugares más pequeños. O sea, el Museo de Louvre es probablemente el museo con la mayor seguridad. Por lo menos yo no he ido a todos los museos del mundo, pero de los que he podido ir, creo que es el que tenía mayor seguridad, ¿no? O sea, me daba esa sensación, ¿no? Y si eso es una sensación general, ¿no? Si en el museo más seguro pasan estos robos en 7 minutos, entonces, pues no es muy difícil pensar que las personas podrían inferir que los museos no están bien resguardados, ¿no? Entonces hay un daño también a la credibilidad. Bien, ¿cómo encuentran a las personas con el ADN? Bueno, eh, eso pues hay mucho que yo no sé de eso, ¿no? De cómo encuentran con el ADN. Lo que pasa es que estos señores dejaron cascos, dejaron guantes por ahí, dejaron un montón de cosas. Entonces, eh, a partir de ahí, con una investigación de los ADNs, ¿no? Y también de las huellas digitales, que pues, eso requiere alta tecnología, porque, digamos, es identificar las huellas digitales de estos, eh, de estos restos que dejaron, ¿no? De ropa y etcétera, ¿no? Las huellas digitales, eso no es tan fácil, y luego hacer una comparación contra una base de datos de huellas que tienen o una base de datos de ADN, y luego una vez, no solamente se trata de encontrar la identidad de las personas, suponiendo que encuentren la identidad de las personas, después tienen que encontrar el paradero de las personas, y eso no es tan sencillo, porque estas son personas que no tienen una identificación clara, porque cambian de móviles cada 3 días, se saben esconder, o sea, eso no es tan sencillo, ¿no? Y pues obviamente la policía de Francia no, no va, y la Interpol también, o sea, no van a revelar cuáles son sus técnicas de identificación, ¿no? Pero básicamente es digamos, las herramientas biológicas y tecnológicas para encontrar los ADNs y las identidades biométricas comparadas con la base de datos de identidades que se tiene de el, el registro, digamos, de identificación de personas, o de algún registro particular que tienen pues, de personas con antecedentes también. Entonces se hacen las comparaciones y luego viene otro tema, ¿no? De pues empezar a relacionar esta persona a quien conoce, esta persona que conoce, ¿no? Hay que pedir al juez la intervención, que autorice la intervención telefónica, o sea, eso no es tan sencillo, ¿no? Entonces, pero bueno, si han detenido allá a 7 personas, parecería que la investigación está bien encaminada. ¿Ok? Pero estos controles de la reducción del daño, esos son los controles que no queremos que se usen, ¿no? O sea, ¿por qué? Los que queremos que funcionen son los primeros, los de la prevención. Esos quisiéramos que sean los que funcionen, no los de la reducción, ¿no? Porque se llama reducción de daño. O sea, allá se reconoce que hay un daño. ¿Ok? Muy bien. Amigos y amigas, muchas gracias.